Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les parece esta preciosa mochila? Hermosa, ¿verdad? Pues chicos, chicas, espero que hayan podido tejer, que les haya quedado así de hermosa, que realmente estén satisfechos con esta preciosa labor. El tutorial de hoy es para enseñar los pasadores. Realmente les voy a explicar muy poco porque ya lo hemos hecho en todas las mochilas. Les voy a explicar un poco las moritas, el cordón y los pompones. Se me hace importante explicar nuevamente el cordón y los pompones porque han tenido un poco de dificultad con esto. ¿Listo? Yo ya tengo los cordones para la mochila. Va a ser de cordones entorchados. Ya tengo un material que ustedes saben que necesito esta aguja para pasarla por el medio, una aguja capotera para tejerla y los cordones. Entonces, chicas, les voy a enseñar hoy solamente los cordones, los pompones, pasadores y el terminado de las moritas, porque la gasa va a ser un tutorial completo, porque lo voy a explicar muy bien. Recuerden que es una gasa en M que va a llevar ojitos. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, agradecerle los buenos comentarios. Tengo muchísimos comentarios, chicas. Trato de responder todos los días una muy buena cantidad, pero les agradezco mucho. Les agradezco que dejen un me gusta a los tutoriales, que los vean completos, chicas. Está pasando que no ven los tutoriales completos y empiezan a escribirme en los grupos de WhatsApp cosas que ya están explicadas en los tutoriales. Entonces, chicas, no, los grupos de WhatsApp es para que ustedes tengan la información de qué vamos a tejer y cositas así, pero en realidad tienen que tejer es con los tutoriales, ¿ok? Entonces, por favor, vean los tutoriales completos. Ahora sí, empecemos con lo que nos falta para tener un proyecto así de hermoso. Ya terminé la mochila, miren, así quedó. Me encantó cómo quedó la combinación de la segunda vuelta de cuadros. Miren, chicos, quedó muy hermosa. Me encanta cómo se ve. Y si se dan cuenta, miren, acá hay amarillo, acá hay fucsia. Acá coloqué el fucsia, pero combiné el centro. Verde, verde, amarillo, amarillo, fucsia, fucsia, que estos dos sí quedaron igualitos. Verde, y aquí metí este azul. Es el único que quedó diferente. De resto todos quedaron igual. Bueno, ya terminé, quedó preciosa. Realmente ya la había tejido, así que no me sorprende. Ya sabía que era demasiado maravillosa. Muy, muy hermosa quedó. De alta me gusta, pero igual, chicas, me falta. Me faltan los pasadores. Les cuento. Tengo 222 puntos y me da para hacer 8 pasadores. Por eso vamos a tejer 2 pasadores de 26 y todos los otros de 27, pero lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a tejer 1, 2 y 3 de 27 y el cuarto será de 26. 1, 2, 3, el cuarto de 26. Así lo vamos a tejer todo. Empezamos. Voy a hacer los puntos al aire. Esto es hacer puntos al aire. Simplemente agarro los hilos alma, solo los hilos alma, y ahí voy a tejer mis 5 puntos bajos, que serán los puntos del pasador. 2, 3, 4 y 5. Miren, ahí 5 puntos al aire. Se llama al aire porque solo agarro los hilos alma. No es necesario cordón. Si se dan cuenta, miren lo grueso que son mis hilos alma, porque tengo muchos hilos que son los mismos que trabajé en toda la mochila. Y voy a contar acá abajo: 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi punto 6. Acá vuelvo a empezar tejiendo, agarrando ya mi trabajo como tal, o mi labor. Esto hay dos formas de hacerlo. Uno, agarrando la pestañita de atrás, como hemos trabajado todo el proyecto, o simplemente agarrando el punto completo. A mí me gusta agarrar todo el punto completo para que este pasador dure un poco más. Normalmente las mochilas empiezan a dañarse por los pasadores, pero solamente se agarra ese primer punto. Los otros sí se agarran de la pestañita normal. La idea de agarrar este primero y este último de todo el punto es eso, que el pasador no se dañe. Es por cuestión de calidad, no es más. No es ni siquiera porque le dé un diseño, se vea bonito o algo así. No cambia nada, y de hecho no daña nada, y más cuando trabajamos un solo color. Es más que todo, es por cuestión de calidad, para que dure un poco más y no se nos dañe la mochila preciso por los pasadores. Seguimos tejiendo.
Bueno, ya terminé los pasadores y vamos a sacar las moritas. Ya le di una vuelta, les voy a comentar. Esta es la vuelta donde están los pasadores, la segunda vuelta con naranja. Le di una vuelta totalmente negra y ahora ya estamos haciendo las moritas. Yo estas moritas se las he enseñado ya varias veces, realmente es las mismas, pero chicas, se las muestro porque la mayoría de personas siempre dicen, no, profe, es que no sé dónde está el video para terminar. Entonces, no importa la puntada que termine, siempre trato de enseñarla. Simplemente 1, 2, 3, 4, voy a terminar este punto y les muestro. Acá este punto lo estoy terminando con un punto deslizado. Aquí terminé con un punto bajo y ahí donde hice el punto bajo empecé mi primera morita, listo, y 3 cadenetas hacia arriba. Siempre se hacen 3 cadenetas para subir, lazada, porque las moritas se hacen con puntos altos largos, pero en esta ocasión serán puntos altos normales. Entonces saqué el hilo, ahora saco 2 hilos y por último los 2 y cuento 1, 2, 3, 4 y me agarro con un punto deslizado. A mí me gusta agarrar acá con un punto deslizado bien apretadito para que me quede bien formadas las moritas. Eso hace que estas moritas se vean bien formadas. Punto deslizado y subo lo mismo con 3 cadenetas, 1, 2, 3. Hago lazada para hacer un punto alto y en el mismo punto donde hice punto deslizado, de ahí nace mi punto alto. Saco 1 y saco 2 con solamente 2 lazadas. ¿Por qué hago solo 2 lazadas? Porque no quiero que se vea una morita muy grande. Necesito 1, 2, 3 en el cuarto punto. Necesito en esta ocasión que la morita se vea más bien pequeña, pulidita, para terminarla como algo muy suave. No quiero nada que se vea como extravagante. Y otra cosa que hace que la morita quede pequeña es que no se va a poner como con boleritos, queda parejita. Entonces es muy importante, chicos, que sepan hacer las moritas. No porque quieran moras grandes se van a poner a hacer muchos puntos, porque entonces ahí es donde quedan esas moritas todas llenas de bolerito. 1, 2, 3, 4 puntos. Me agarro con un punto deslizado, subo con 3 cadenetas y hago punto alto. Listo, que saco 1 y saco 2 y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4. Así termino esta vuelta y con eso ya me queda terminada la mochila. Vámonos a hacer los pompones y los cordones para que ya nos falte solo el fajón, que también lo vamos a tejer en YouTube para que ustedes vean. Se escogió el fajón en M, de hecho en un en vivo acá ustedes escogieron ese, así que vamos a enseñar el fajón en M para esta preciosa mochila. Bueno, vamos a sacar el cordón para los pasadores y esto lo vamos a sacar de esta forma. Vamos a medir el contorno y esto que mide el contorno lo vamos a sacar doble. Acá está. Yo ya lo saqué doble. Si lo mido así doble, mide el contorno de mi mochila. Mira, pero está doble, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. El contorno de la mochila, pero cortamos los cordones dobles. Y con eso ya sabemos qué tanto necesitamos. No les digo medida en centímetros porque no todas las mochilas quedan igual de anchas. Entonces, más fácil. Si tienen una mochila angosta, simplemente miden eso y sacan el doble. ¿Listo? Yo voy a trabajar 4 hilos por color. Del azul, 4 hebras. Miren, recuerdan que yo trabajo hilo crochet delgado de 1 milímetro, entonces trabajo así. 4 hebras. Del fucsia igual, del naranja igual y de este amarillo solamente 2, porque no tengo sino hilo de 2 milímetros, entonces no lo puedo trabajar con 4 hebras, porque ustedes saben que un hilo amarillo es el grosor de 2 hilos azul. ¿Listo? Teniendo esto claro, vamos a hacerle un nudito en esta puntita. No necesitamos hacerle un nudito muy firme porque con esta puntita vamos a amarrar los pompones. Entonces simplemente un nudo así para amarrar, solo para sostenerlos ahí. Y lo vamos
a fijar, yo en este caso lo voy a fijar acá para empezar a tejer. Sí necesitamos fijarlo en algo para que quede sostenido, que a la hora que empecemos a tejer no se mueva mucho. ¿Listo? Bueno, ya lo tengo así, ya lo fijé allá, simplemente lo fijé para que no se me mueva. Chicos, este cordón se los he enseñado muchas veces, pero nunca lo había enseñado con 4 colores diferentes, ¿ok? Necesito 4 cabos, yo los distribuí así, me van a quedar en mi mano izquierda naranja azul, en mi mano derecha amarillo fucsia, en este orden. Y vamos a trabajar pasándolo por encima, les voy a mostrar, así queda. Este es el centro de los 4 y este es el centro de cada parejita. Voy a agarrar el de este lado, el de la derecha, lo voy a pasar para el centro de la izquierda. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a pasarlo por debajo del azul. O sea, este azul quedará ahí y lo único que hemos hecho es pasar el verde para ahí. Y el verde regresa a este lado. Pero queda ya en el centro. Ya no queda hacia la derecha, hacia afuera como estaba. ¿Listo? Ya pasé el de la derecha a la izquierda, ahora paso el de la izquierda a la derecha igual. Lo coloco en el centro y este amarillo simplemente va a permitir que el naranja pase por debajo, de esta forma. Eso es todo el movimiento y vuelve a regresar el naranja a la izquierda, pero queda en el centro como pasó con el amarillo. ¿Listo? Ese es todo el movimiento. Ya teniendo claro el movimiento, voy a hacerlo, pero con los hilos en mis manos. Ahora el fucsia lo sostengo acá y permito que pase por debajo del naranja. Miren, no hay necesidad de soltar el naranja. El naranja siempre debe quedar en mi mano izquierda y estos en mano derecha. Mire, ahora quedó el fucsia en el centro. Aprieto allá un poquito para que se vaya formando el nudo. Ahora el azul hace lo mismo. Debajo del fucsia. Y así es sencillo. Se los explico con mucha calma porque la mayoría de personas me dicen que lo explique un poco más suave para poderlo aprender, porque faltan muchas personas por manejar esta técnica que realmente es muy sencilla y se puede hacer con 2 colores y 2 colores, con 4 colores como lo ven ustedes en este momento, o simplemente de un mismo color. No pasa nada, pero entonces depende mucho de la combinación que ustedes hacen para el resultado que quieren. Yo en este momento quiero que se vea muy colorido mi cordón porque la mochila vitral tiene mucho color. Miren, aprieto allá. Entonces si quiero que quede muy colorido. Eso es todo, chicos. Miren, de esta forma lo paso, aprieto, lo paso para allá, lo paso para acá, voy ajustando allá. Realmente no es necesario que quede tan ajustado, pero sí es bueno que le demos una tensión parejita para que se vea más bonito. Listo, chicos, quedando claro esto, vamos a hacer los pompones y a colocarlos para terminar ya nuestro hermoso proyecto de mochila vitral. Mire, de esta forma voy pasando y si se dan cuenta solamente pasan por debajo del otro hilo. Mire, voy a terminarlo y se los enseño para que vean el resultado tan bonito. Ya terminé el cordón y queda así. Mire, chicos, un cordón súper colorido, súper hermoso, pero les voy a mostrar cómo queda si lo hacemos en solo 2 colores. La misma técnica, la misma forma de tejer, igual 4 cabos de hilo y miren, queda así de 2 colores. Listo, yo lo quería muy colorido, pues lo hice de 4 colores, pero la misma forma de tejer. Eso es lo que quiero que aprendan, que solamente tejiendo y repitiendo lo que yo les enseñé pueden sacar hermosos diseños. Definitivamente sí está precioso y está muy fácil de hacer. Bueno, chicos, nos vamos con los pompones. Soltamos este nudito para amarrarlo y los pompones vamos a hacer pompones de 4 color también. Yo se los he enseñado, pero siempre me dicen, no, profe, enseñe porfa al final los pompones que le coloca a cada mochila, porque es muy diferente pues cada estilo o diseño que tejemos. Entonces nos vamos con los pompones. Ya les enseño qué es lo que vamos a hacer para el largo y para tener los 4 colores. Bueno, yo para hacer el pompón voy a utilizar este telar. Lo utilizo es por el ancho que tiene, porque me queda perfecto. Mire, chicos, de 15 centímetros, o sea que al doblarlo me queda de 31.
casi 30 y sí, de 31, porque recuerden que acá se dobla. Entonces miren, llegan los hilos hasta acá, dan toda la vuelta hasta el bordecito, 15 centímetros, da toda la vuelta, no lo voy a dejar mover, da toda la vuelta, mire, casi 33 centímetros, 34 chicos, mire, para dar la vuelta, ahí, mire, ahí, mira, aquí tengo el borde y hasta acá, 34 centímetros. Entonces este telar tiene el tamaño perfecto para sacar un pompón así como este, que lo voy a hacer largo. Entonces me sirve perfectamente. Ustedes pueden buscar algo similar que tenga de 32 a 34 centímetros, porque igual hay que recortar las puntas, entonces sí es mejor que quede un poquito más largo. Entonces yo tengo este telar que la medida me encanta, es perfecta para este tipo de pompón, y simplemente voy a colocar el primer color. Voy a hacer los colores por separado, porque quedan separados los colores, entonces no quiero después ponerme a separar los hilos cortados. Prefiero de una vez ya hacerlos separaditos, y agarro acá y empiezo a dar vueltas. Esta es la primera, segunda, tercera, y así hasta tener 25 vueltas. Yo solo lo voy a hacer de 25 vueltas que doy así, porque son 4 colores, entonces en total voy a tener 100 vueltas, entonces queda perfecto el tamaño de 100 vueltas, ¿ok? Eso hacemos cuando ya tenemos la cantidad de hilos ahí. Simplemente cortamos un solo extremo para que quede así, porque no lo quiero corto, lo quiero largo. Entonces un solo extremo, mire, acá corté un solo extremo para que él quede largo. Solo me sale para un pompón, o sea que eso lo tengo que repetir 4 veces con los 4 colores y para un solo pompón, o sea que tengo que hacerlo 2 montones de fucsia, 2 de naranja, 2 de amarillo, 2 de azul, preferiblemente por separados. Listo, para que después no tengan que estar así contando cuántos. No. Entonces preferiblemente sacar así 25 vueltas, 25, 25, 25. Son 2 pompones, entonces tengo que repetir esto. Listo. Bueno, teniendo eso claro, empecemos a armarlo. Es muy sencillo. Yo le hago esto para que ellos conserven los hilos juntitos. Es muy importante que queden los hilos juntos, porque van a pasar así. Mire, las mechas de estos azules van a pasar por dentro del amarillo, y la idea es que pasen todos los hilos y que se conserve así para meter los otros. Listo. Teniendo esto claro, ahora vamos a pasar los naranjas. Estos naranjas puede ser acá. Entonces estas mechas son las que voy a meter por dentro del azul, así de sencillo. Y ahora los fucsias, y con los fucsias puedo agarrar la punta del amarillo y meter la punta del fucsia por medio del naranja. Primero, es muy importante dejarlos largos. Segundo, es que queden parejitos, por eso me gusta trabajar montones pequeños, para que no se enreden los hilos y queden de verdad parejitos. Al tenerlos así, simplemente ajustamos suave, conservando las puntas parejas. Miren, conservando las puntas parejas y conservando las puntas parejas. Así no los vamos a ajustar totalmente, porque todavía nos falta pasar el cordón. Yo pasé ya el cordón por toda la mochila. Alrededor de la mochila ya está el cordón, y coloqué un solo pompón, porque necesito colocar el otro en este extremo y que ya esté dentro de la mochila. Listo, eso es muy importante que lo tengan claro. Simplemente acá pasamos la aguja por este centro. Miren que me traje un hilo que no debí de traerme, entonces lo único que hago es que lo recupero acá. Listo, ahí. Y los otros los ajusto parejitos. No es necesario que queden. Mire, busco el centro, paso ahí mi aguja grande para pasar todos estos. No les echo nudo
porque necesito que pasen por este centro. Ahí. Listo, ahora sí lo puedo ajustar un poco más y un poco más. Ahí. Este cordón lo dejé largo porque va a llevar 2 nudos. Lleva primero un nudo acá, que este nudo va a ayudarme a que no se salga, y un segundo nudo, ya les voy a decir para qué. Ahí. Entonces primero vamos a amarrar estos bien apretados, bien. Ya tenemos el cordón, ya está con sus nudos. Ahora sí vamos a ajustarlo muy bien, muy bien, y toca los 4, no podemos jalar solo uno, no, porque jalamos unos, aflojan los otros, entonces volvemos a jalarlos hasta que quedan parejitos. Ahí ya los veo parejos y el nudo está ahí en ese borde. Ahora voy a amarrar. Les muestro antes de amarrar para qué me sirve mi otro nudo, para que el otro nudo quede acá abajo y entonces impida que se salga allá. Entonces si por alguna razón un nudo se sale, el otro queda ahí, entonces los dos dan la seguridad para que no se salga. Realmente es una doble seguridad de que este nudo no se va a salir, ¿ok? Entonces sí es importante, chicas, que ese nudo lo dejen, porque he tenido muchas alumnas que me dicen: profe, pero es que se me caen los pompones, y no debe de caerse, y la forma más práctica es esa. Ya ahí los ajusté un poco porque los volví a soltar, los peino. Como voy a amarrar con hilo amarillo, entonces busco el lado amarillo, sostengo, hago una orejita, ahí sostengo y simplemente empiezo a dar vuelta, conservando lo más redondo posible. Espere que no se me despeinen, eso es importante porque después de que se amarre es casi imposible, chicas, organizarlo. Entonces la orejita, doy toda la vuelta y empiezo a ajustar, no tan abajo, no tan arriba, pero si quiero que se forme una bolita, entonces sí necesito amarrarlo ahí, y empiezo a ajustar y empiezo a dar la vuelta, y cada vuelta que doy ajusto un poco más, cada vuelta ahí. Mira, acá se ve perfecta mi orejita donde yo voy a meter el hilo. Ya voy a terminar esta última. La idea es de que quede el mismo largo de este, o sea que ustedes pueden cortar más o menos de 20 a 30 centímetros de hilo. Mire, ahí lo pasé por la orejita. Este es el hilo que dejé y ahí ya quedó amarrado. Para mayor seguridad hago un nudo, ahí nudo, y ya tengo mi hermoso pompón. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente emparejar las punticas. Voy a cortar ahí a esa altura. Por eso les decía, debe quedar largo, porque como igual vamos a cortar, entonces la idea es que al cortar no se quede un pompón chiquitito, no, que nos quede larguito. Por eso es importante los 34 centímetros, porque siempre queda residuo, chicas. Cuando hacemos un pompón como este, normalmente siempre hay que cortarlo porque queda disparejo. Y así ustedes van emparejando. Si quieren peinarlo, también es importante con un cepillito, y él va emparejando. Van saliendo las mechitas, mire, unas más larguitas ahí para emparejar. Listo, chicas, así de fácil se hace un par de hermosos pompones para una mochila guayú.